Bueno, vamos a empezar otro capítulo de las leyes de Tarat HaMishpachá, de la pureza familiar. Hoy vamos a ver un poquitito el tema de lo que es la tzniut, el recato y el comportamiento que debe tener el hombre y la mujer en el momento de la intimidad. Entonces, primeramente tenemos que entender nos dice el versículo en la Torah en Vaikra Yutet 19:2 Daber el kol adat bnei Israel. Dios le dice a Moshe: háblale a toda la congregación de los hijos de Israel, ve amarta leyem, y les dirás a ellos: kedoshim tiu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Kedoshim tiu, serán santificados, santos, porque yo soy santo, Hashem, vuestro Dios. O sea, la pregunta es ¿qué significa el concepto de Kedushá, de santidad, en la Torah? Entonces, Jajamim me explicaron en forma general que la palabra Kedushá significa que la persona se aparta de las cosas prohibidas, se aparta de las cosas indebidas, se aparta de las cosas mundanas, materiales, de las cosas bajas de la vida. Y esto no solamente incluye el tema de la prohibición que tiene el hombre de mantener relación con mujeres que la Torah le ha prohibido, sino en general. La persona tiene que saber de que el hombre no debe dejarse llevar por sus deseos materiales. Y eso es lo que dijo el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, que, la persona, según la Torah, si come, por ejemplo, carne kasher, está bien. Y si come vino que es kasher, también. Pero ¿qué vamos a decir de una persona que todo el día en lo único que está pensando es en comer y en comer y en comer? ¿Qué dice? Está mal de la mente. O sea, es una persona que básicamente se deja llevar por sus instintos materiales. A pesar de que si yo tendría que básicamente señalizar y decir, bueno, ¿qué prohibición está pasando? Él come en un restaurante kosher lemehadrin, donde toda la comida es 100% kosher, pero se la pasa de un restaurante al otro. Y eso es lo que, como dijiste tú, tiene en la mente, eso es en lo que piensa todo el día. O que todo el día está pensando en el dinero, que todo el día está pensando en estar con su mujer y mantener relación con ella. O sea, básicamente toda su mente está ir detrás no de cosas que la Torah prohibió. O sea, él no va a comer carne que no se puede comer. Él no va a ir a tener relaciones con mujeres prohibidas. Él no va a robar. Pero, básicamente, todo su ambiente, todo su ser, se encamina siempre a sus deseos materiales. Eso dice Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, eso significa lo opuesto a Kedoshim Tiu. Kedushá es una persona que busca en su vida la elevación, el mejoramiento, el desarrollo espiritual. Y lo contrario a Kedushá es, como él lo denomina, el Naval Birshut Torah, o sea, el hombre que es malvado con el permiso de la Torah. O sea, ¿qué quiere decir ser malvado con el permiso de la Torah? Significa de que yo como dijimos antes, si tú buscas una alajá en el Talmud o en el Shulchan Aruch
que especifique alguna prohibición que está haciendo este hombre, no vas a poder encontrar. Porque él come kasher, él gana su dinero de manera adecuada, y él está con su señora de la manera que la Torah lo permite, cuando la mujer está pura y no está nidá, etcétera, etcétera. Pero toda su vida está imbuida, está metida en el mundo de la materia. Cómo darse todos los gustos que él quiere. No estamos hablando de las cosas necesarias. Sí, la persona tiene que comer todos los días. La persona tiene que buscar su sustento y tiene que trabajar para ganar dinero para poder solventar sus gastos. Pero hay personas, sí, lo diríamos, hay gente que come para poder vivir. Hay gente que vive para comer. Hay gente que básicamente trabaja para poder tener su sustento. ¿Qué? Pero hay gente que no, hay gente que básicamente trabaja para ganar más y más y más y más dinero, y eso es lo único que le importa, ¿no? Porque necesita solventar sus gastos. Entonces, eso significa, dice el Ramban, eso significa ser malvado con el permiso de la Torah. O sea, la Torah no te lo prohibió directamente, pero tú estás utilizando a la Torah para tu satisfacción o para tu bienestar, aprovechándote de que la Torah no te lo prohibió de una manera directa. Pero ¿qué sí te dijo la Torah? La Torah te dijo Kedoshim Tiyu. Tú tienes que ser santo, tienes que buscar la santidad en tu vida, tienes que buscar la elevación. Y no solamente eso, nos dice la Torah, Kedoshim Tiyu, sean Kedoshim, Ki Kadosh Ani Hashem Elokechem, porque yo soy Kadosh. O sea, en el momento que ustedes se santifiquen, entonces automáticamente se van a apegar a mi santidad, a la santidad de Hashem. Que el hecho de que la persona busca constantemente su elevación y su mejoramiento a nivel espiritual, no solamente que lo hace a él mejor, sino que esa elevación le permite básicamente apegarse y básicamente unirse a Kadosh Baruj Hu, a Dios. Ese es el concepto de Kedoshim Tiyu. Uno puede decir, bueno, esta mitzvah, este precepto, esta promesa, aparentemente parece muy lejana de seres tan simples como nosotros. ¿Sí? O sea, ¿qué se exige de nosotros? Santidad y elevación. Se dice muy fácil, pero aplicarlo en la práctica es muy difícil. O sea, que la persona cuando hace cada cosa en su vida no lo haga realmente por un deseo material, que lo haga porque tiene realmente una finalidad elevada, porque quiere acercarse a Kadosh Baruj Hu. A pesar de eso, la Torah nos promete, nos asegura que en el momento que tú abres, como se dice, una pequeña grieta donde quieres introducir tu Kedushá, tu santidad, entonces Kadosh Baruj Hu ya te va a ayudar para todo lo demás. O sea, al hombre se le exige que haga su primer paso, que haga su esfuerzo de acuerdo a sus posibilidades. En el momento que nosotros hacemos nuestro esfuerzo, Kadosh Baruj Hu ya completa todo lo demás, que quizás no estaría en manos naturales o normales de poder lograrlo. ¿Qué dijeron Jajamim? Pitchuli petach כחודו של מחט, אני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. Dijeron Jajamim, ábranme una abertura como el filo de una aguja, y yo les voy a abrir como la abertura de una sala. ¿Cuántas veces entra el filo de una aguja en la puerta de una sala? Millones. Que vemos aquí que lo que la Torah le exige a la persona es lo que está en sus manos.
Lo demás, gracias a ese esfuerzo y a esas ganas que tú pones, a ese ímpetu que tú pones, entonces Hashem te va a dar la fuerza de poder seguir adelante. Y si va a preguntar la persona, luego de que Hashem nos dijo en la Torá que debemos apegarnos a nuestra esposa, la Torá nos habla en Bereishit, cuando Hashem crea al hombre y a la mujer, dice el pasuk, Bedavak beishto, y se apegará a su mujer, Veayu lebasar ejat, y serán una sola carne. Así dice en Bereshit. Esa mitzvah de apegarse a la mujer, que además incluye el hecho de la obligación de traer hijos al mundo, como dijo la Torá, Prurbu, la Torá nos ordenó proliferar, traer descendientes. Entonces, ¿cómo yo puedo realmente, cuando estoy con mi esposa, cuando el hombre está manteniendo esa relación íntima, que como sabemos es una relación que implica un gran deseo de ambos lados, tanto del hombre como la mujer, que está basado en los instintos de la intimidad, de la sexualidad del hombre. Y esto es algo muy profundo. Entonces, ¿cómo le podemos exigir o cómo el hombre puede básicamente tratar de hacer las cosas no solamente por ese deseo, por ese deseo material íntimo que tiene el hombre, y cómo nos podemos santificar realmente para poder cumplir también con esta mitzvah de la cual vamos a ver ahora, de hacerlo de Shem Shamaim, de hacerlo para poder elevarnos también en los niveles de la Kedusha. Aparentemente esto parece muy complicado, muy difícil. Entonces por eso dice la Torah, Kedoshim Tiu. No hagas las cosas únicamente porque tú tienes ese deseo material con tu esposa, sino haz las cosas con santidad, con pureza, ¿sí? Leavdil, como una persona cuando se pone el talit, o se pone el tzitzit, o se pone el tefilín, o hace cualquier otra mitzvah, tienes que saber que en el momento que estás con tu esposa y mantienes esa relación, básicamente también estás haciendo una mitzvah. Y esa mitzvah implica de que esa mitzvah se haga también con Kedushá, con santidad y con Tara. Sí, pero otra vez, cualquier hombre normal, a nuestro nivel, siente también el deseo natural de la intimidad, el deseo material, físico de estar junto con su esposa. ¿Okay? Y esto muchas veces es más fuerte que cualquier pensamiento o de cualquier ideal que la persona puede llegar a tener. Entonces, por eso nos dice la Torá, Kedoshim tiu ki kadosh ani, porque yo soy kadosh. Entonces tienes que saber que en el momento que haces una mitzvah, en ese momento esa mitzvah básicamente simboliza y significa que la luz o que la fuerza espiritual de Akadosh Baruj Hu reposa sobre nosotros. Eso es lo que sucede cuando hacemos una mitzvah. Hacer una mitzvah, cumplir un precepto de la Torá, no es simplemente el hecho de hacer una acción bonita que nos ordenó la Torá, que nos ordenó Dios. Sí, la Torá no es simplemente una receta de buenas acciones. También, por supuesto, todo lo que hacemos, según lo que nos indica la Torá, son cosas buenas, son positivas. Pero además de eso, cada acción que se conecta con una mitzvah básicamente incluye dentro de sí misma una energía espiritual. Esa energía espiritual influye en la persona que hace la mitzvah. No siempre la sentimos esa energía, no siempre la captamos. Difícil de entenderla, pero con el tiempo la persona se va dando cuenta que el hecho de estar conectado con la mitzvah
le da otra personalidad, le da otra energía espiritual, otra energía interna. Y en ese momento, en el momento que esa energía o kedushá o santidad o como lo llamemos se introduce dentro del hombre, entonces al fin y al cabo esa kedushá trae aparejada la próxima kedushá. Como dijeron Jajamim, mitzvah goreret mitzvah. Una mitzvah trae aparejada a otra mitzvah. La persona hace una mitzvah, eso le va a impulsar a querer y a tener el deseo de hacer la próxima, y la próxima, y así sucesivamente. Y lo mismo sucede con la santidad que se introduce de nosotros. En el momento que el hombre mitkadesh, en el momento que el hombre se santifica, entonces esa kedusha se va ampliando, se va incrementando cada vez más. Y al final, quizás lo que empezó con el esfuerzo, con el deseo de la persona, aunque sea en un mínimo nivel, Hashem va poniendo su apoyo para que eso siga incrementándose, quizás por encima de las fuerzas normalmente humanas. Entonces, lo mismo con esta mitzvah. La persona que cumple con esta mitzvah que vamos a ver ahora, tan importante, de la intimidad con su esposa, y lo hace porque Hashem lo ordenó primeramente, porque es mitzvah. Entonces tiene que saber de que nada malo va a salir de eso. Todo lo contrario. Y ese despertar que él tiene, en el momento que el hombre lo hace, ¿por qué? Porque es parte de su obligación como hombre hacia su esposa y como mitzvah porque Hashem lo ha ordenado. Entonces tiene que saber de que de este acto, de esta acción, de esta relación, nada negativo puede salir, sino todo lo contrario. El hombre está haciendo una mitzvah, porque no lo hace únicamente para llenar sus deseos carnios, materiales, sino porque él lo hace también para cumplir con el tzivui, con la orden de Akadosh Baruj Hu, que nos ordenó traer hijos al mundo. Entonces no puede ser de que algo que Hashem nos ordenó como mitzvah, de eso la consecuencia sea negativa. No puede ser. Entonces, en el momento que la persona hace la acción y esa acción está conectada con el hecho de que esto es una mitzvah, entonces la persona tiene que tener la tranquilidad y la seguridad de que eso lo va a llevar al camino de la Kedushá, al camino de la santidad. Y ese momento es un momento muy elevado, dicen Jajamim. En el momento de la unión física entre el hombre y la mujer, cuando las cosas se hacen de acuerdo a todos los reglamentos que ya hemos visto parte de ellos, de cuidar de que todo esto se haga en la época de pureza de la mujer, cuando ya está permitida, y se cuidaron todos los reglamentos, y el hombre va a cumplir esta mitzvah con su esposa, entonces tiene que saber que la Shekhinah, que la presencia divina reposa con ellos en el mismo momento del acto, de la acción. Y eso es lo que dijeron Jajamim, de que el nombre del hombre es Ish y el nombre de la mujer es Isha. Hay dos letras en ambos que son iguales, la Alef y la Shin, que son las palabras de la palabra Esh, que es fuego. En el hombre, además de las letras Alef, Shin, está la Yud. Ish, Alef, Yud, Shin. En la mujer, Isha, está también la letra Alef, Shin, pero al final está la letra Hei. Si yo uno la letra Yud del hombre con la letra Hei de la mujer, me da Yud Kei, que es el nombre de Dios. Sotomeret, que en el momento que el hombre y la mujer se unen, básicamente dentro de ellos reposa el nombre de Hashem.
Pero eso es con la condición que el nombre de Dios reposa. Que el hombre y la mujer hacen las cosas como nos han encomendado en la Torah y nuestros Jajamim. Pero dijeron Jajamim que si eso no sucede, si el hombre y la mujer quitan la Yud y la Hei, el nombre de Dios, entonces ¿qué es lo que queda? Queda Esh, queda fuego. Fuego simboliza destrucción. Entonces, si una pareja quiere mantener su unidad, si quiere mantener su Shalom Bait, su paz conyugal, si quiere mantener la construcción de su casa para la eternidad, tiene que saber de que siempre tiene que estar presente el nombre de Dios. Pero si la pareja, Dios no quiera, quita la presencia divina de su casa, entonces lo único que va a quedar ahí es fuego. Y fuego es destrucción, es contiendas, es guerras, es problemas, es conflictos. Y eso es lo que logramos cuando cumplimos esta mitzvah. La mitzvah de estar con la esposa, con la presencia del nombre de Hashem, de Shem Hashem. Pero Kamuman, para llegar a este nivel de cumplir esta mitzvah, porque es mitzvah, y no hacerlo únicamente por el hecho de tener ese deseo, ese instinto que tiene el hombre de estar con su esposa y la esposa con el hombre tiene que saber de que esto se logra de a poco, leat leat. Los escalones para subir a los niveles de Kedushá tienen que ir paso por paso y no transformarse o hacer cosas de Kedushá que pueden llegar a dañar la relación del hombre y la mujer. Sí, porque el hombre Ulay quiere santificarse, quiere elevarse y quizás quiere mantener menos relación con su esposa para llegar a esos niveles, pero por otro lado estás dañando, ¿sí?, los deseos de tu esposa. Tu esposa quizás quiere buscar la compañía, quiere buscar la relación, y tú dices, no, yo hoy quiero elevarme, quiero hacer otra cosa, no. Sí, o sea, el hombre tiene que saber de que por un lado se debe exigir uno a uno mismo el hecho de ir subiendo peldaño por peldaño, pero que sepa que cuando uno quiere santificarse lo tiene que hacer, pero no a costas de otra persona. Si tú quieres elevarte, elévate, pero que eso no le provoque un daño, ¿sí?, o una mala sensación a tu cónyuge. ¿Quién? A veces el hombre, por querer ser más exigente en algo, transgrede cosas mucho más básicas. Sí, por ejemplo, existe la prohibición de Otzat Zera Levatala, o sea, de una eyaculación que el hombre hace, que básicamente que provoca la pérdida seminal sin motivo. ¿Sí? Básicamente, la única manera de poder básicamente eyacular de acuerdo a la ley de la Torah es con la esposa, cuando uno está con la esposa. Si uno tiene simplemente un deseo y lo quiere hacer, eso es algo muy grave, es algo, sí, muy penado en la Torah. Entonces, el hombre va a decir, no, yo no quiero estar con mi esposa, pero por otro lado, no sé, va a tener pensamientos y va a suceder de que va a tener una pérdida seminal, lo que se la va a provocar. Entonces al final, por un lado quiso santificarse y no mantener una relación que aparentemente es una relación así muy material con su esposa, pero por otro lado hizo algo peor. Entonces todas esas cosas se deben hacer midiendo, aprendiendo bien, sabiendo de que tenemos una meta, queremos subir a la cima de la montaña, llegar a ser los más elevados.
Pero el que va demasiado rápido y quiere subir demasiado rápido, entonces lo que le puede pasar es de que en lugar de que suba, va a bajar más abajo de lo que estaba. Entonces hay que tener mucho cuidado. La primera mitzvah que tenemos nosotros los hombres con nuestras esposas es la mitzvah de amar al prójimo como a uno mismo. Este pasuk aparece en la misma parashá donde aparece la mitzvah de ser santos, santificados. Parte de la santidad del hombre es saber cómo amar, cómo respetar al prójimo. Y como van el prójimo, ¿qué prójimo más cercano tiene una persona en su vida sino su esposa? Entonces, si la Torá nos encargó de amar a cualquier prójimo, ¿qué más y qué gran obligación tenemos de amar a nuestro prójimo más cercano? Y por eso dijo el Ari Kadosh que si la persona va a amar a su esposa como su propio cuerpo, como a su propia personalidad, va a cumplir con eso la mitzvah de Ve'aftar l'reacha kamoja, de amar al prójimo como a uno mismo, que en esa mitzvah básicamente se incluye toda la Torah. Cuando una persona cumple el amor al prójimo, básicamente lo que está haciendo es cumpliendo en pequeño toda la idea de la Torah. Y la persona tiene la obligación de alegrar a su esposa en esta mitzvah, en este precepto, en esta obligación de mantener con ella la relación. Por supuesto, en los momentos que esa obligación existe, que vamos a ver más adelante cuáles son esos momentos. Pero lo más importante es saber de que cuando la mujer tiene ese deseo, entonces el hombre tiene que satisfacer ese deseo para su esposa. Y esta obligación es una obligación de oraita, de la Torah. Así como el hombre tiene la mitzvah de ponerse tefilín, y tiene la mitzvah de cumplir Shabbat, y tiene la mitzvah de sentarse en la azúcar en Sukkot, y tiene la mitzvah de ayunar en Yom Kippur, el hombre tiene la obligación, según la Torah, de saber cómo tratar a su esposa. Y parte de esas obligaciones se aprenden de los versículos, que es básicamente darle tiempo de intimidad a su esposa. En la Torah aparecen 3 conceptos. She'erak, Sutá, Veonatá. El hombre le debe dar a su esposa alimento, le debe dar vestimenta y le debe dar onatá. Onatá es su tiempo. Y dijeron, Jajamim, ¿su tiempo de qué? Su tiempo de intimidad. O sea, vamos a ver, dependiendo del trabajo del hombre, dependiendo de la fuerza del hombre, porque la intimidad requiere de esfuerzo también físico, porque el semen básicamente quita fuerza al hombre. Entonces, el hombre tiene que saber de que esta es una obligación más, como muchas de las que existen en la Torah. Y por eso dijeron que el hombre que impide o que por algún motivo no mantiene la relación con su esposa, y quizás lo hace también para hacerla sufrir, para hacerla sentir, entonces tiene que saber que está pasando por un isur de la Torá, leavdil, como si, no sé, si estaría comiendo cerdo, como si estaría comiendo en Yom Kippur, o sea, mamash, ¿sí? El hombre tiene que tener mucho cuidado de cómo tratar este tema con su esposa. Y a filo hay quienes dicen que el hombre no tiene intención de provocarle sufrimiento a su esposa, simplemente, no sé, no tiene ganas o no, ahora no le viene mantener la relación, pero la mujer sí lo requiere, sí lo busca, sí lo quiere. Entonces el hombre tiene que satisfacer esta necesidad.
¿Y por qué? Porque esto es muy simple. La mujer no puede encontrar esa satisfacción en otra persona, sino únicamente en su esposo. Y principalmente en el primer año del matrimonio, que es el año en el cual básicamente se fijan las bases, las raíces de la vida conyugal, la vida de la pareja. Mucho de lo que va a suceder en el futuro básicamente se desarrolla en base a lo que se construyó, se sembró durante el primer año. Y por eso dijo la Torá, Naki yele beito shanahat, el hombre tiene que estar limpio para su casa, o sea, para su esposa, durante un año completo. Vesimajet ishto shalakach, y debe alegrar a la esposa que él tomó. La Torá nos enseña aquí de que en el primer año el hombre se tiene que tratar de desocuparse lo más que pueda de las cosas que no sean necesarias para poder estar más tiempo con su esposa. Lo que es necesario, en trabajo, en estudio, todo eso se hace, pero disminuir todo lo que se pueda para poder estar con la esposa, y eso es lo que la alegra. Lo que alegra a la esposa es el hecho de que el hombre está con ella. Y vamos a terminar con lo siguiente. Por cuanto que la parashá de Kedoshim dice la Torá que fue entregada a todo Israel cuando estaban juntos. Como dice el pasuk, Daber el Koladat, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Y Kamubán, cuando tú le exiges Kedushá, exiges santidad a todo un pueblo, y todos están ahí presentes, hombres, mujeres, niños, ancianos, adultos, entonces va de que el nivel de Kedushá en cada uno va a ser diferente, porque cada persona es diferente. Entonces, de aquí vemos de que Jajamim nos enseñaron que cada uno debe ir subiendo en su nivel de Kedushá de acuerdo a lo que es él. Primeramente comenzando con las cosas básicas, y de ahí, como dijimos, subiendo paulatinamente, poco a poco, estudiando, aprendiendo, mejorando, elevándonos, ¿bien? Hasta que la persona puede llegar a niveles de Kedushá más elevados, cuando siempre hay que tomar en cuenta que cada nivel de Kedushá que yo voy incrementando en mi vida no daña a mi cónyuge. ¿Sí? O sea, el hecho de que yo me eleve no es de que lo estoy dejando detrás a mi esposa, no, hay que subir juntos. Y por eso dijeron nuestros sabios, Ashrei mi shepiresh min haolam, bienaventurado el que se apartó del mundo, velo hayta prishato kashalo abav. Y el hecho de haberse apartado no fue difícil para sus amados. A veces una persona se eleva, pero deja a los demás atrás. Y los demás se sienten desamparados, se sienten mal, porque ven que su ser querido se escapa y que ya no hay contacto, que ya no hay relación, que él está en un nivel y ellos están en otro nivel. Entonces, la persona siempre tiene que buscar elevarse. Pero muchas veces el hecho de que uno se eleva, la pregunta es cómo eso repercute en su compañero. Y especialmente cuando hablamos de nuestra compañera de vida. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese punto. Y hasta tal punto que cuenta la Gemara un sipur sobre un Rav Rehumei se llamaba, que estudiaba Torah frente a Raba, y su apego al estudio de la Torah era tan grande que solamente llegaba una vez al año a su casa, en Erev Yom Kippur, en la víspera de Yom Kippur. O sea,
Si él llegaba en Erev Yom Kippur a su casa es porque aparentemente su esposa lo aceptaba. Ese había sido el trato y ella lo aceptó. Pero en Erev Yom Kippur hay que venir a la casa. Sucedió una vez de que este Rab estaba estudiando y se retardó, se retrasó en su estudio en Erev Yom Kippur, en la víspera de Yom Kippur, y su esposa lo estaba esperando. Y de repente, como su esposo se tardó, le salió una lágrima de tristeza. O sea, todo el año ella sabía de que, bueno, ese había sido su pacto con su esposo. Y ella sabía que ella se entregaba y estaba dispuesta con una gran entrega a... Sí, antes no había teléfonos, no había celulares. Sí, hoy en día máximo, sí, se habla todos los días. Ahí no, ahí el hombre estaba lejos y no llegaba a la casa. Pero en el pacto que hicieron, Rab Rehume con su esposa decía, en Erev Yom Kippur tú estás conmigo en la casa. En la profundidad del estudio se retrasó y no llegó. Y ahí la mujer se sintió, porque el hombre no cumplió su pacto. No llegó a tiempo. Y todo el tiempo decía, bueno, ya viene, ya está por llegar en cualquier momento. Y cuando se retardó, Bemet se sintió mal. Y como dijimos, le salió una lágrima. Dicen Jajamim de que Rab Rehume estaba sentado en el techo del Bet HaMidrash, de la Yeshiva, y por el sufrimiento de su esposa, se rompió el techo, se cayó y se murió. Así dice el Talmud. Ya, entonces, como bueno, uno puede entender esto de manera simple, como dice el Sipur, pero ¿cómo dice el Midrash? ¿Cómo dicieron Jajamim? ¿Cómo dice la historia? Él estaba sentado en el techo del Bet HaMidrash. ¿Qué es el techo? El techo es como un lugar bien elevado. O sea, él estaba en los niveles de elevación y está bien. Pero hay un momento en el cual tienes que bajarte del techo e ir con tu esposa. Y si ese es tu trato con ella, lo debes cumplir. Y él no lo cumplió. Y él se quedó. Entonces, como él no cumplió con su obligación básica, entonces ese llanto, esa lágrima de su esposa diciendo, ¿de qué te sirve toda tu elevación si las cosas básicas de estar con tu esposa, por lo menos cuando fijaste estar con ella, no lo cumples? Entonces, por eso se cayó y se murió. Entonces, de aquí aprendemos esta enseñanza tan grande. Que el hombre tiene que elevarse, pero no a costas, como dijimos, no provocándole lágrimas a su esposa. ¿Okay? Y por eso debemos procurar elevarnos en los niveles de la Kedushá y del temor junto con la esposa. ¿Para qué? Para que los dos estén felices, para que los dos estén contentos, para que los dos se santifiquen uno con el otro y la persona no se santifique y se aparte y haga las cosas a cuestas de su esposa.